Qué pena con estos problemas técnicos. Ay, mil disculpas. Hola, Hola, Do. Qué pena con ya, los problemas técnicos. Listo, ya, otra vez. ya, qué Estamos. falla, que no salió la gente. Ahora sí. Mm, Bueno, esperemos que se conecten un poquitico otra vez. Sí, me cambié de locación pensando que era yo o eras tú, No no sé. sé, tampoco supe. Yo te veía borroso. Ujú. Ah, bueno, A que mí me ambos se salía ven y se cargando. escuchan. Qué raro. Alice. Ahora sí, bueno, esperemos que se conecten. Démosle 2 minuticos más. Listo. Arrancamos de una vez. Bueno, Continuamos. arranquemos, sí, arranquemos de una vez. Listo. Pues estábamos hablando de la prevención, ¿En que qué hoy el me quedé? cáncer. No, que el cáncer hoy en día es una enfermedad que se puede prevenir con muchos tamizajes, ¿cierto? Hablamos del tamizaje de mama, la mamografía, el tamizaje de próstata, que era muy importante, pues, el examen, ¿cierto? También identificar diferentes síntomas en diferentes contextos del cáncer, por ejemplo, el cáncer de tiroides, si nos sentimos alguna bolita a nivel del cuello, cambios en la voz, es importante consultar. Lo mismo en el cáncer de mama, si presentamos alguna masa, abultamiento, si tenemos antecedentes en la familia de que alguna tía, nuestra madre tuvo un cáncer, es importante consultar, ¿cierto? Entonces el cáncer se vuelve como también una enfermedad que se puede prevenir hoy en día, Algunos tipos. algunos Algunos tipos, tipos. sí. Listo. Ya entrando en materia, en cuanto a lo sexual, es muy importante también que lo que decía ahorita, hay algunos síntomas transversales a la gran mayoría de los casos. Pues el primero, que es en el diagnóstico, el duelo que se hace, que genera pues como síntomas sexuales el bajo deseo sexual, que se puede recuperar pues de acuerdo a medida que se vaya educando el paciente y se le vaya explicando que bueno, listo, es una enfermedad, pero no por eso se acabó la vida y no por eso se debe acabar la vida sexual, que es tan importante pues Ujú. como en las relaciones de pareja. Otros de los síntomas también pues como transversales que generan pues con mucho malestar es el desaliento, la fatiga, Diga. el cansancio, que obviamente pues este tipo de síntomas va a afectar enormemente la vida sexual de la pareja, ¿cierto? Ya con los tratamientos, pues hablando pues de los tratamientos agresivos, pues en el tipo de cáncer, en los tipos de cáncer agresivos, vienen primero y también pues pueden producir caída del cabello, debilidad, el mismo cáncer pues por su actividad metabólica alta produce se adelgacen las personas, en algunos Ujú. tratamientos pues se utilizan mucho esteroides, entonces va a cambiar completamente la figura física de la persona. Una persona que usted pues veía, por decir algo, pues muy gordita, por decirlo así, o carillenita, va a terminar pues con toda la grasa consumida, o al contrario, muchos delgados por los esteroides van a quedar pues con mucha grasa localizada en la cara. Entonces, esto afecta mucho la autopercepción. Ujú. Entonces es muy importante pues como el tratamiento de la persona y de la pareja. Otra cosa importante que yo creo que esta parte sí me parece más bonita, que como es algo tan grave, es una crisis que afecta mucho a la pareja, pero en muchos casos logran salir adelante, ¿cierto? Entonces es ese apoyo que muestra la pareja, ¿cierto? En las quimios, en la radio El o en el acompañamiento. proceso de salud de enfermedad. Entonces lo que mencionábamos al inicio, la sexualidad no es solo pues el acto sexual, es todo Ujú. eso, ese abrazo cuando siento ganas de llorar porque tengo miedo de morir, ¿cierto? Es ese beso en la frente cuando tengo miedo, es ese apretón de manos que le dice a la persona, hey, no estás sola, estás conmigo. Entonces, esas son las cosas que se deben continuar disfrutando. Ya entrando un poquito más al listo, no solamente es eso, también es entrar en la parte íntima como tal. Vamos a hablar un poquito ya del acto sexual, que también es Ujú. importante. Entonces, otro de los síntomas muy frecuentes
por la misma resequedad en mucosas que se genera, es eso, la resequedad vaginal, ¿cierto? Entonces es un síntoma que si no se trata puede ser muy molesto para la pareja, porque una penetración, por decirlo así, en seco, va a generar mucho dolor, Dolor. tan- tanto a la persona que, pues a la mujer como al hombre, ¿cierto? Entonces, algo pues yo siempre lo he dicho, que se puede solucionar tan fácil como con un lubricante, pero si usted no sabe, si usted no conoce, si usted no pregunta, ¿qué hace? Evito, ¿cierto? Y se puede mejorar pues enormemente con eso. Otra cosa, pues listo, incluso se puede lograr el orgasmo y se puede lograr mucho placer sin penetración. Pues recordemos que el introito vaginal, o sea, los primeros 2 centímetros son los que alejan la mayor cantidad de terminales nerviosas de la mujer. Entonces la mujer no necesita, en teoría, pues una penetración profunda para su placer y la mayoría de terminaciones pues está en el clítoris, entonces logrando pues como una estimulación adecuada de esas zonas, pues educando al hombre y a la mujer, se puede disfrutar mucho, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pues síntomas como la resequedad se pueden contrarrestar fácilmente, pues cambiando técnicas, enseñándole a los pacientes técnicas de estimulación que pueden generar mucho placer y pueden afianzar aún más ese nexo de la pareja en ese momento de crisis. En el hombre, en el cáncer, pues obviamente también el bajo deseo sexual y con ello se ven muchos problemas de disfunción eréctil, ¿cierto? Ujú. Entonces, la disfunción eréctil, pues, primero por la parte psicógena, puede haber una gran afectación psicógena, ya no sirvo, estoy mal, estoy enfermo. Entonces, solo con tratamiento psicológico y sexológico se puede lograr, pues, que el paciente logre, pues, recuperar sus erecciones, porque muchas veces, pues, es un cáncer que no está afectando directamente la parte sexual, pero emocionalmente, como sabemos, pues la respuesta sexual humana es muy psicógena, pues viene directamente pues desde el cerebro, desde los pensamientos, desde todo. Entonces muchas veces el hombre pues es pensando, no, no voy a servir, ya estoy mal, ¿cierto? Me voy a morir y yo pensando en sexo. Sí, porque entonces eso dice, bueno, pues, yo vine enfermo pero Ujú. tengo ganas y a mi mujer la da miedo. Entonces, pues son cosas que se pueden hablar. Incluso, pues en algunos casos, algunos de los medicamentos que se utilizan para mejorar la erección no tienen interacción con el tratamiento que está recibiendo el paciente. O como te dije, muchas veces la resección misma del tumor ya, ¿cierto? Ya Ujú. permite la curación, entonces no hubo ningún tratamiento, entonces no va a haber interacción, entonces se pueden utilizar medicamentos. Es de consultar y de hablar, ¿cierto? Y de que otra cosa es importante, pues creo que aquí hay médicos, es permitirles al paciente que exprese. Muchas veces pues uno se preocupa, listo, ha tenido náuseas, ha tenido vómitos, le duele. Venga, ¿y por qué no le pregunta cómo va su vida sexual? Ah, no, no me Ujú. interesa, listo, está bien. Ay, doctor, cuando uno les abre esa puerta, ellos entran, se abren completamente. No, doctor, yo sí siento mucho deseo, pero es que me da miedo, o empiezan a contar tanto, es importante pues indagar eso. Volviendo al tema, pues cambiando pues un poquito de los órganos, en este sentido, uno de los mitos en en el cáncer de próstata es que, ay, listo, como tengo cáncer de próstata, ya no se me va a volver a parar, o ya no voy a volver a Muy funcionar, común. o yo no quiero ir a hacerme el tamizaje porque entonces ya después, este es muy charro, no, entonces me va a volver gay, no, pues, o Sí. sea, o soy homosexual porque me hicieron el tacto de rectal, no, o qué miedo, Ujú. eso me va a doler, pues, sí es un examen muy fastidioso, pero bueno, listo, hay que hacerlo. Pero listo, volviendo al tema, entonces no, tengo el diagnóstico, entonces ya no voy a volver a funcionar, no.
La respuesta es Mm, no. Generalmente, pues muchas veces el cáncer de próstata es de los tumores que tienen mejor pronóstico, no, ¿cierto? Cuando se detecta temprano, cuando no hay todavía metástasis, con el tratamiento de la resección de la próstata, se pueden lograr curaciones pues totales, remisión ujú. total del cáncer. Entonces, ¿eso qué afecta? ¿En qué afecta la erección? Generalmente la erección como tal no, siempre y cuando en la cirugía no se haya pues afectado, no se haya llevado un nervio por la complejidad. Si hay alguna afectación nerviosa, sí puede afectar. O sea, sí hay riesgo de que afecte la erección, pero generalmente no hay dificultades en la erección. ¿Qué es lo que sí pasa? Que muchas veces se disminuye la cantidad del líquido eyaculado. Eso sí se ve Ujú. afectado, más no la sensibilidad orgásmica. O sea, se siente el orgasmo normal, pero ya no eyacula tanto. Muchas veces cuando ya son cirugías mayores donde también se sacan las vesículas seminales, ya sí no va a haber eyaculado, pero va a haber la sensación orgánica. Entonces, una de las cosas que preocupan mucho a los hombres y que genera mucho miedo, pero que es un miedo, pues en términos generales, un poco infundado. Hay Eh, una pregunta, qué pena doctor que lo interrumpa, hay una pregunta que hace el público. Hay casos que el paciente queda con castración química. En ese caso el paciente no siente deseo o excitación. Listo, la castración química se realiza principalmente pues, en el cáncer de testículo, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cierto? El testículo no solo es el encargado de producir los espermatozoides, sino que también es el encargado de producir pues, uno de los principales productores de testosterona, ¿cierto? Y la testosterona cumple muchas funciones en el cuerpo humano, incluso pues Ujú. en las mujeres, ¿cierto? Las mujeres también tienen niveles de testosterona, obviamente muchos más bajos. Entonces, ¿cómo cuáles funcionan? Entonces, da vitalidad, genera mayor fuerza, ganancia de masa muscular, ¿cierto? El crecimiento del vello facial, pues que en las mujeres con testosterona, Ujú. pues la mayoría no quieren eso, pero bueno, listo. Medio Y gruesito. también Ujú. tiene, y también tiene un efecto en el deseo sexual. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces hace la castración química y sí puede disminuir un poco el deseo, ¿cierto? Pero el efecto como tal directo en el hombre no es muy, o sea, no es un efecto muy marcado en el deseo sexual. Entonces sí puede disminuir un poco el deseo sexual, pero no va a afectar la excitación, va a haber una respuesta orgásmica normal, va a haber una erección, puede haber una erección normal, aunque sí pues, se puede dificultar un poco. Muchas veces lo que hacen es suplementarla, suplementar Mm. pues como con contenidos de testosterona y se puede hacer, pero generalmente, pues estos tratamientos de castración química pues no son tan frecuentes, porque en el cáncer de testículo generalmente se saca el testículo y ya, pues y se logra pues, remisiones, pero sí, sí afecta, puede afectar la erección y el deseo, pero no es un efecto tan marcado y eso se puede contrarrestar pues con terapia psicológica y con terapia sexológica se pueden lograr muy buenos resultados. Listo. Bueno, doctor, en quimioterapia o radioterapia, cuando estos pacientes están sometidos a estos tratamientos, ¿se pueden tener relaciones sexuales en esos momentos? Sí, claro, ese es uno de los mitos más frecuentes, ¿cierto? Que la gente dice, ay, no, como estoy en quimioterapia, entonces nadie se puede acercar a mí, no puedo hacer Mm. nada. Y como decir, pues como he mencionado durante toda la charla, las personas siguen con su vida sexual y pueden seguir teniendo relaciones. ¿Qué es lo que pasa? En radioterapia sí hay una radiación ionizante, que generalmente puede durar en el cuerpo entre unas 24 a 48 horas. Entonces, cuando es una carga de radiación muy alta que ya no se utiliza tanto, pues ya no es tan frecuente utilizar esas cargas como se utilizaban antes, sí se pide pues como un poco de aislamiento pues entre 24 a 48 horas, pero generalmente pues en los últimos años se ha logrado hacer braquiterapia, que es una radioterapia localizada
entonces el Ujú, efecto a las otras personas es mínimo, entonces se puede continuar el contacto físico y pues se pueden continuar las relaciones sexuales. Con la quimioterapia no va a pasar a la otra persona, ¿cierto? ujú. Entonces se pueden tener relaciones sexuales normalmente, porque ha habido casos de personas que, "Ay, ¿hace cuánto no? Cuando les pregunta, "Ay, ¿y hace cuánto no tiene vida sexual?" "Ah, no, desde que inicié las quimioterapias, porque me da miedo hacerle daño a mi pareja." Ujú, No, pues como. Ahora en la pan, pues haciendo pues como un paréntesis, ahora en la pandemia, pues también se ha visto que muchas parejas se alejaron completamente por miedo a contagiarse, pues ujú. cuando El COVID. era más importante el vínculo, ¿cierto? Pues haciendo como Ujú. un paréntesis, pero la radioterapia y la quimioterapia pues no contraindican el acto sexual. Sí, cómo es de importante como desde paliativos que viene la psicoeducación de la enfermedad en todos estos aspectos que ayudan mucho a mejorar la calidad de vida del paciente oncológico, ¿cierto? Cómo es de importante aprender sobre todos estos temas y vemos que se pueden disfrutar la sexualidad tranquilamente. Por ejemplo, ¿cómo se puede tratar los síntomas digamos, en un paciente con cáncer que tenga resequedad? Ya habías hablado pues de la lubricación, pero digamos de un bajo apetito sexual, que de pronto esté fatigado. ¿Cómo podemos tratar estos síntomas? Listo, bueno, entonces los síntomas pues son muy frecuentes, ¿cierto? La Ujú, fatiga, el cansancio y el bajo deseo. En ese tipo de casos es muy importante el tratamiento psicológico más que el tratamiento farmacológico, ¿cierto? En ese tipo de casos, pues, vamos a hablar un poquito, nosotros utilizamos mucho la terapia cognitivo-conductual, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pensamos? Y lo que hacemos finalmente es producto de lo que pensamos. Entonces, en estos pacientes se puede trabajar mucho la fantasía, ¿cierto? Ayudarles, porque entonces pues, la fantasía aquí, la gente piensa, ay, no, la fantasía sexual, entonces que el hombre que con muchas mujeres o que el cuero, entonces piensan en esas cosas, no. Fantasías sexuales, listo, pensar en que se está besando con sus parejas, que lo está abrazando, ¿cierto? Puede ser fantasía ya. Y el estimular la fantasía va a estimular el deseo. Entonces es una forma de trabajar y se puede estimular la fantasía mutuamente. Aquí es muy importante entender las diferencias entre la forma de vivir la sexualidad entre el hombre y la mujer, ¿cierto? La mujer es ujú. más auditiva, más emocional, ¿cierto? Eso es un poquito pues, difícil de entender. Entonces, si en la mujer no hay una carga emocional, muy difícil que responda sexualmente, ¿cierto? Entonces, si digamos la pareja está enojada o pelearon, pues ahí no va a haber deseo de De nada, nada. ¿cierto? Entonces, No, y el hombre por el contrario, el hombre es muy visual, visual. ¿cierto? Sí. El principal órgano sexual del hombre son los ojos, ¿cierto? Y de la mujer los oídos. Entonces la mujer responde mucho a lo que se le diga, cómo se le diga, al tono de voz, ¿cierto? Y eso puede Sí. producir excitación o no. Entonces empezar a jugar con eso. No es solamente como dice el viejo adagio, de, ¿cómo es que es? Dos cucharadas y mano a la presa. No. Ujú. Y sobre todo en el paciente oncológico es aprender, es reeducar. Gran parte de la terapia sexual consiste en eso, en educar a las parejas a cómo vivir su sexualidad. Entonces, muchos de estos síntomas, si así esté fatigada, listo, se puede educar en otro tipo de posición que no generen tanto dolor, ¿cierto? En otro tipo de estímulo, que no te generen, perdón, tanta fatiga, pues no van a hacer la maratón ni pues, la posición rara de yoga que vieron por allá en el Kama Sutra, no. Posiciones más relajadas, se pueden utilizar incluso algunos aditamentos que les permitan tener relaciones de forma relajada, que no generen fatiga, ¿cierto? Y pues en cuanto a la lubricación, lo que ya mencionamos, y en cuanto al deseo, pues lo que habíamos hablado, pues el uso de la fantasía y de la terapia
cognitivo-conductual, pues que ya con la pareja, y obviamente eso se individualiza, eso no es una receta de cocina, y vea esto, hágalo así que así funciona, no, eso se individualiza porque todos tenemos gustos diferentes, pensamientos diferentes, y, y, y entonces de acuerdo a eso se puede ir trabajando. Entonces es muy importante pues que en ese tipo de terapia de dificultades, pues es importante aquí llamar la atención la ayuda de un experto, pues de un sexólogo que les pueda ayudar a contrarrestar pues como todos estos problemas sexuales que se puedan presentar. En el Sí, hombre, como mencionamos, pues lo más frecuente son las dificultades en la erección y también muchas veces se presenta eyaculación precoz, ¿cierto? precoces. Por, por la, Ujú. in- por la inflamación de la próstata o por la misma ansiedad, por el Estrés. mismo miedo, el estrés. Ujú. Entonces, también en eso se puede tratar pues con manejo, con terapias. Hay técnicas de psicología que pueden ayudar a retrasar la eyaculación e incluso se pueden utilizar algunos medicamentos. Todo esto asesorado por un profesional. ¿Por qué? Porque pueden tener interacciones químicas, entonces pues pueden empeorar los síntomas de los medicamentos de la quimioterapia o pueden alterar pues como la absorción de otros medicamentos o generar pues mucho daño. Entonces es muy importante que sea siempre de la mano pues, de un profesional. No hacer, ay, que este me dijo que me tomara el Super Sex, el Super Max, muchas veces son compuestos multivitamínicos que Sí, realmente con apelan al efecto taurina. algunos con taurina o simplemente suplementos multivitamínicos que apelan a qué, al efecto placebo. Entonces, claro, como ya tengo la confianza, funcionó bien, pero realmente no tiene ningún efecto sexual, que es lo que pasa en muchos de estos suplementos. Entonces, básicamente, pues ahí, esos son los síntomas principales. Sí, Y, como, tranquilo. dile, no, 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 como ya. hablaba doctor de los diferentes tratamientos, ¿cierto? Hay tratamientos como muy conocidos como la fluoxetina que se utiliza mucho, ¿cierto? Y que como decías, tiene efectos secundarios. Por ejemplo, ¿qué otros medicamentos, entrando ya pues como en tu especialidad, se podrían usar? Para el manejo de qué, Del paciente, por ejemplo, el hombre con disfunción eréctil. listo. La fluoxetina es muy bueno, pero es para el tratamiento de la eyaculación precoz. Entonces, Ujú, pero no es el principal indicado, pues, sino que puede ujú. afectar. Entonces, un paciente con disfunción eréctil, por eso es muy importante también el que haga la pregunta, si usted le da fluoxetina, le va a bajar el deseo y le va a La bajar disminución como efecto secundario, claro, como efecto secundario, baja el deseo y la disminuye libido. la capacidad de erección. Entonces ahí empezamos mal, ¿cierto? Ujú, Entonces muchas veces los pacientes pueden tener los síntomas combinados, eyaculación precoz con disfunción eréctil. Entonces ahí ujú. se pueden combinar algunos medicamentos. Los más conocidos en el manejo de la eyaculación precoz está el Priligi, que es la apoxetina, que es muy bueno, solamente pues se utiliza, obviamente, pues quiero llamar la atención, deben consultar con un especialista porque no sabemos qué otros medicamentos estén tomando, muchas veces están tomando otros medicamentos psiquiátricos u otro tipo de medicación que puede tener interacción y les puede hacer daño, pero aquí pues como a grandes rasgos, la apoxetina, la sertralina también se ha utilizado en el manejo de la eyaculación y la clomipramina clorhidrato, que también pues generalmente son antidepresivos tricíclicos, pero tienen también un efecto en la erección, entonces es muy importante escoger muy bien a los pacientes que se les vaya a dar, porque si tiene dificultades con la erección y le ha habido alguno de estos medicamentos y no le damos el tratamiento adecuado, pues peor, ¿cierto? Entonces Claro. ya ve, doctor, funcionaba lo más bien, ya ni funciona. Otra cosa, pues también es mirar a ver, jugar aquí es muy importante el trabajo conjunto, porque hay muchos medicamentos que pueden afectar la función sexual. Entonces es muy importante, pues, digamos, hacer trabajo en conjunto con el cardiólogo, con el endocrinólogo, porque muchos de esos medicamentos pueden generar efectos adversos que se pueden cambiar.
¿cierto? Pues como los más frecuentes, el amlodipino, el metoprolol, son medicamentos que Ujú. afectan pues La función. la función eréctil, obviamente, ay no, yo tomo amlodipino, entonces no va a tomar, yo le sube la presión, hace un infarto y se muere. Por eso digo, en conjunto con el especialista o con el médico tratante, pues hacer los ajustes necesarios, ¿cierto? No es que, ay, entonces lo va a suspender. No, y aquí nos Ujú. salimos un poquito del tema, pero Sí, el tema de cáncer, pero era importante pues sí, como hacerle sobre la cuñita. Sí, sobre todo pues porque con pacientes con muchos tratamientos con el cáncer y tomar otros medicamentos, como decías, que pueden tener interacciones, efectos secundarios. Bueno, y con respecto, digamos, cómo es importante el acompañamiento en estos pacientes con la pareja, ¿cierto? Como desde el punto de vista, pues, como de la sexualidad en estos pacientes, digamos, las mujeres que no tienen pareja, que están en otro contexto y que quieren como explorar esa parte, cómo sería, con respecto a la sexualidad, que estén como Mm, con una enfermedad oncológica. Listo, no, como mencionamos, pues la sexualidad es muy importante en todas las personas, ¿cierto? Entonces usted me decía, las mujeres que quieren explorar, no, no solo las mujeres, sino también los hombres. Entonces en ese caso, pues sí, la masturbación es una herramienta de placer que se puede utilizar. Entonces, en este sentido pues, pienso yo, un poco más fácil para la mujer explorarse a sí misma, ¿cierto? Que con la Ujú. pareja. Muchas veces con la pareja es un poco más difícil que enseñarle al otro, ¿cierto? En cambio, pues incluso muchas de las terapias que se utilizan es inicialmente la mujer sola y ya después se involucra al otro. Entonces, pues así mismo también se puede hacer el tratamiento pues como con la mujer y igual el hombre, ¿cierto? Incluso Ujú. también muchas veces el hombre en la disfunción eréctil, como se produce una ansiedad de rendimiento, entonces se ayuda pues con la masturbación porque logran erecciones solos. O sea, estoy Ujú. solo y sí, logro la erección, pero con la pareja no. Entonces, parte del tratamiento, pues, es algunas conductas pues, de masturbación para mejorar como esa confianza y ir paulatinamente mejorando. Y si pues no tienen pareja, pues sí, se puede Mejora la continuar con eso. autoestima, muchas cosas, Claro. seguridad, me imagino. Bueno, hay una pregunta del público. Dice, ¿cómo sería el enfoque de una mujer menopáusica oncológica cursando con síntomas de vulvovaginitis atrófica y que cursen con dispareunia marcada? Listo, claro, la vulvovaginitis, pues obviamente muchas Es veces, muy común. eh, claro, muchas veces pueden utilizar los estrógenos conjugados, ¿cierto? Que eso pues ayuda un poquito. ¿Qué es lo que pasa? Pues porque muchas veces ven estos términos tan raros en los que están hablando acá, Sí, que una vulvovaginitis atrófica. vulvovaginitis. Entonces, para uno como médico, uno puede decir, muy sencillo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, los tejidos, ¿cierto? Como ya no hay un influjo hormonal, ¿cierto? Los tejidos vaginales se adelgazan, se hacen más lábiles, entonces es más fácil. Y aparte que ya las glándulas también están un poquito atrofiadas, entonces no se produce. Primero, no hay una buena lubricación. Y como los tejidos son más débiles, son más friables, entonces se puede generar laceraciones o lesiones, ¿cierto? Entonces, el tratamiento, generalmente lo que más genera lesión es la falta de lubricación, ¿cierto? Cuando decimos vulvovaginitis, cuando decimos itis, es porque ya hay un efecto inflamatorio. Entonces, ese efecto inflamatorio va a generar dolor, ¿cierto? Ujú. Muchos de los tratamientos de estas pacientes, pues se puede hacer estrógenos conjugados. Cuando ya se logra pues como disminuir la inflamación y la friabilidad de los tejidos, eh, se pueden lograr muy buenos resultados con simplemente pues algo tan sencillo, pero que sirve mucho con una adecuada lubricación. Entonces se logra una adecuada lubricación y ya con la pareja pues técnicas
de masaje pues genital que permitan a la mujer primero pues porque obviamente no pues no nada es obvio. En la mujer se sigue produciendo lubricación pero no de la misma calidad que una mujer de 20 años, ¿cierto? Porque ya no hay el influjo hormonal. Pero entonces con la lubricación se puede lograr y con un buen estímulo también se puede lograr algo de lubricación y esto va a permitir una penetración no dolorosa. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces, muchos primero, pues la población adulta mayor tiene mucho tabú con el sexo, entonces no va a hablar abiertamente de eso, ¿cierto? Posiblemente ya cuando nosotros envejezcamos un poquito, ya vamos a hablar un poco más fácil de cuando ya seamos población adulta Sí, mayor, que las vamos a llegar pocas allá, ganas, va a ser más sí. fácil. Va a ser más fácil Ujú. hablar de eso, pero en este momento la población tiene tabú, entonces es muy frecuente que les duela y que no digan. Y otra cosa, también crecieron con eso con esa conducta machista de que tienen que responder al marido cuando quiera. Y entonces eso genera también dificultades, porque bueno, listo, usted con una inflamación, con un coito doloroso y no dice nada, pues eso se perpetúa y finalmente puede generar algo que se llama vaginismo, que es una contracción involuntaria de los músculos vaginales que impide la penetración. Pues hay diferentes grados, pero y puede generar mucho dolor. Entonces, en ese sentido, pues el tratamiento, pues para resumir la pregunta y la respuesta, es con estrógenos conjugados, con buena estimulación y con un buen lubricante. Listo. ¿Alguna otra Bueno, pregunta por ahí? no, yo pienso que yo abarcamos todas las preguntas importantes. No sé si el público tendrá otra pregunta. No. Listo, Bueno, bueno. yo creo que ya finalizamos, creo que abarcamos todo, doctor. ¿Usted qué dice? ¿Nos faltó algo? No. Pues en términos generales, pues, como mencionaba, son Esto es diferentes muy tipos de grande. cáncer. Ujú. O sea, todas las personas son diferentes, todos los tratamientos son diferentes. Uno de los síntomas que sí me faltó mencionar es el dolor. O sea, muchos de los pacientes con estadios avanzados van a tener dolor que puede ser pues una dispareunia, un dolor en la penetración o dolor localizado en cualquier otra parte del cuerpo, ¿cierto? Una persona con un Ujú. cáncer de estómago, un dolor de estómago, pues Fuerte, bien bien, ganas. sí, bien, ¿cierto? Un dolor abdominal intenso no va a querer, ¿cierto? Y muchos de los tratamientos generalmente se utilizan opiáceos para el manejo del dolor, entonces eso también disminuye mucho la libido en algunos casos. Entonces, Mm, pero es muy importante, o sea, como aunque no es un síntoma sexual, es un síntoma que afecta mucho la sexualidad. Y en el manejo paliativo es importantísimo el manejo del dolor, ¿cierto? No solo el dolor claro. físico, también el dolor emocional, el duelo. Ustedes pues saben manejar eso más que yo y que cualquiera, pues el dolor con la pareja, pues cierto, todo eso. Es muy importante ahí manejar el dolor, que eso, el Ujú. manejo del dolor puede reactivar otra vez pues la vida sexual de la pareja y de la persona. Entonces, pues ahí, como que lo mencionamos, obviamente, pues el manejo del dolor es algo, un tema mucho más complejo, ¿cierto? Y depende Muy, también pues del tipo del dolor y pues ya sería otra charla por ahí de 2 horas, pero pues ahí como, porque nos quedó faltando mencionar eso, también es sí, importante dar el tratamiento oportuno para mejorar la calidad de vida y también pues mejorar la sexualidad de las personas. Creo que sí, ya, en términos ya generales, pues abarcamos logramos todo. abarcarle como lo más importante. De Ah, todas bueno, maneras, doctor. muchas gracias por la invitación. Los invito a que estén pendientes porque próximamente va a ser un live de abuso sexual, de prevención del abuso Mm, sexual infantil. ¿Qué me súper. impulsó a este live? La situación que pasó con los niños en Santa Cruz, una cosa horrible, que si se hubiera educado a estos niños adecuadamente y a estos padres, posiblemente se hubiera logrado evitar. Entonces, pues la idea es evitar que pasen situaciones como esa. Entonces, pues estén pendientes, están todos invitados pues como para, No, para mi muchas próximo gracias. live.
Muchas gracias, Mateo. doctor. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. De verdad, tus aportes son súper importantes y también desde paliativos, cómo es importante abordar estos pacientes y hacerles como un acompañamiento adecuado y ver que tener una enfermedad crónica oncológica no significa muerte o perder vidas. Antes se puede hacer muchas cosas. Entonces, doctor, muchas Con gracias. Y a mucho todos los gusto. que me acompañaron, muchas gracias y que pasen una feliz noche. Bueno, igualmente muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao.